A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, un programa sobre libros que habla de la literatura policial. Como siempre decimos, el policial negro es un género que tuvo su origen en los Estados Unidos, pero que con el tiempo se expandió por todo el mundo. Hoy vamos a hablar de uno de los primeros países que se contagió la fiebre del policial negro. Un país que inmediatamente lo hizo suyo, no solo por escribirlo en el propio idioma, sino que ancló en su idiosincrasia y lo transformó. Vamos a hablar de un país que además redescubrió y revalorizó autores postergados en sus lugares de origen. Y con esto les estoy dando una pista acerca de qué lugar se trata, ya que hoy vamos a hablar de algunos autores que tuvieron un papel especial en la creación de el policial francés. Pero antes de contarles más, le voy a pedir al operador Milton Cardoso que me ponga por favor el primer tema musical.
Era Kenny Drew haciendo Afternoon in Paris, Tarde en París. Kenny Drew en piano, Niels Henning Ørsted Pedersen en contrabajo y Ed Thigpen en batería. Cuando hablamos del policial francés, podemos distinguir al menos dos etapas nítidas. La primera, que arbitrariamente podemos llamar clásica, va desde la década del 30 hasta el Mayo francés en 1968. Y la otra empieza por ese punto de quiebre que fue el Mayo francés, es la etapa del neopolar, que abarca a los escritores que empezaron a publicar después de la rebelión juvenil. Cuando hablamos de la etapa clásica, es inevitable hacer referencia a un autor que no me gusta. Se trata de Georges Simenon, que para ser estricto no era francés sino de origen belga. Simenon había nacido en Lieja en 1903, pero vivió buena parte de su vida en Francia y escribió toda su obra en francés. Vale aclarar, para quien no lo sepa, que Bélgica tiene 3 idiomas oficiales en sus diferentes regiones: el neerlandés o holandés, el alemán y el francés. Simenon fue un autor prolífico, más que prolífico. Publicó 192 novelas con su nombre y otras 30 con seudónimo. Y se hizo famoso por la creación del Inspector Maigret, protagonista de 75 novelas, nada menos, escritas entre 1931 y 1972. Sinceramente, nunca me gustaron las novelas de Maigret. No sé, había algo. Obviamente no leí las 75, habré leído una media docena. Sin embargo, hay una cierta chatura, una grisura que siempre me resultó poco atractiva y que de hecho no me impulsó a seguir explorando su obra. Hubiera sido maravilloso que ese autor me encante y tener 75 novelas a disposición para leer, pero la verdad es que no. Más allá de eso, hace unos años se difundieron informaciones que muestran al escritor real y que resulta ser un personaje bastante repugnante, profundamente antisemita y colaboracionista en la época de la invasión nazi a Francia. Salieron a la luz artículos periodísticos escritos en su juventud. Por ejemplo, una serie de 17 notas publicadas en la Gaceta de Lieja bajo el título El peligro judío. En 1985
intentó desmentir su antisemitismo, explicando que las notas no reflejaban su pensamiento, sino que fueron hechas por encargo. Para rematarlo declaró: he tenido toda mi vida amigos judíos. El clásico descargo del amigo judío esgrimido por numerosísimos racistas, que eximiría de más comentarios si no fuera porque Simenon dio muchas más muestras de su verdadera ideología. Por ejemplo, cuando en sus obras hablaba de las narices judías y hacía hincapié en los estereotipos de los judíos codiciosos, apátridas y malvados. Pero ese rasgo trascendió lo discursivo literario y se transformó en acción durante la ocupación nazi de Bélgica. Simenon, con espíritu patriótico, se hace cargo entonces del Alto Comisariado para Refugiados belgas de la ciudad de La Rochelle. Según testigos, estaba dispuesto a ayudar a cualquiera, siempre que no fuera judía. Esa colaboración, además, se afianzó en 1942, cuando el autor le cedió los derechos de las novelas de Maigret a la Continental, una empresa cinematográfica nazi dirigida por un amigo personal del jerarca Hermann Göring. En esa ocasión firmó un contrato que decía: declaro ser francés y de origen ario, y me comprometo a aportar pruebas de ello con una simple petición de su parte. Dándose cuenta de que podía estar cometiendo un error, la conciencia de Simenon lo llevó a borrar a último momento una palabra que lo incomodaba: francés. De lo de ario no dijo nada. En plena guerra, Simenon se mudó junto a su familia y su personal de servicio, que era bastante integrado por varias personas, a nada menos que un lujoso castillo. O sea que en ese momento tenía una prosperidad enorme Simenon. En su hogar, además, eran muy bien recibidos, con mucho cariño, mucho afecto, los oficiales nazis. En 1944 la resistencia francesa lo denuncia, y una vez acabado la guerra, el tipo empieza a dejarse ver en público leyendo L'Humanité, el periódico del Partido Comunista Francés, pero después de un tiempo decide prudentemente abandonar Francia. Se mantuvo lejos durante 10 años porque el peligro que corría era el de ser fusilado o encarcelado. Bueno, no me voy a extender más sobre este personaje detestable. Vamos a limpiar el éter después de nombrarlo poniendo música.
Era Bob Brookmeyer haciendo Misty, grabado en 1964 por Bob Brookmeyer en trombón, Stan Getz en saxo tenor, Gary Barton en vibráfono, Herbie Hancock en piano, Ron Carter en contrabajo, Elvin Jones en batería. Un seleccionado de músicos extraordinarios. Ya que hablamos antes de un escritor francés prolífico, tengo que hablar de otro más prolífico aún. Pero en este caso su obra no trasunta ni al racismo, ni a la amargura, ni la grisura de Simenon. Todo lo contrario. Su nombre es sinónimo de humor. En lo personal no puedo dejar de recorrer su obra con simpatía. Tal vez no sea un gran escritor, pero me gusta. Se trata de Frédéric Dard, el creador del comisario San Antonio. Frédéric Dard nació en 1921 y escribió, escuchen bien, más de 300 novelas. La serie de San Antonio tiene 175, escritas entre 1949 y 1999. La última se editó en el 2001 de manera póstuma, un año después de su muerte. Los libros están escritos en primera persona y firmados con el seudónimo San Antonio. El protagonista es el comisario Antoine San Antonio del Servicio Secreto francés. Lo acompaña generalmente Bellurier, un grandote tragón bastante bruto a quien San Antonio llama con sobrenombres como Gordo, Bestia, Mamut. Y Pinot el Viejo, que siempre está quejado de alguna enfermedad terrible. Las novelas de Dard son paródicas. Como decíamos antes, tienen un humor muy francés, tal vez cercano a algunos momentos al de la historieta Asterix. Hay algo de políticamente incorrecto en las novelas de San Antonio. Por momentos surgen algunos rasgos de machismo y homofobia, pero como los libros están escritos en primera persona, no se puede determinar si eso tiene que ver con las características del personaje o con el escritor. Más allá de eso, dicen los que lo han leído en lengua original que tenía un uso muy elaborado del lenguaje, con una utilización intensa del argot francés, del lunfardo, juegos de palabras y neologismos inventados por el propio autor que, dicen los que saben, que hace muy difícil traducirlo, aunque las novelas de San Antonio se han publicado en varios idiomas. Sus libros tuvieron un gran éxito entre el público. En los 60 se publicaban 200.000 ejemplares de cada una de sus obras y en los 80, 600.000. Se calcula que ha vendido en todo el mundo más de 200 millones de ejemplares. Son unos cuantos libros, 200 millones. El falso cura llega al altar sobre el cual hay una cruz invertida. Los fieles entran uno tras otro y mojan sus dedos en la pila. Se persignan al revés y se sientan detrás de los reclinatorios. Todos ellos tienen vulgares caras de culo y en absoluto parecen incomodados por esos ritos extraños. Hago lo mismo que ellos, evitando, sin embargo, remojar mis dátiles en el jugo. Uno puede estar animado por la más noble conciencia profesional, pero todo tiene sus límites. Encima de la pila de agua bendita hay un diablo de cobre, cuyo aire burlón recuerda de forma tan impresionante al señor Maurice Schumann que me sonrió para mis adentros.
He visto un montón de trucos nada comunes en el transcurso de mi carrera, pero esta atmósfera de profanación me da náuseas. Siempre he mantenido buenas relaciones con Dios y no veo por qué tiene que haber gente que le busque las cosquillas. Dios y yo nos entendemos bien sin necesidad de andarnos con zalemas. El pelotilleo no es nuestro fuerte. Ya sé que siempre hay en la existencia pobres tipejos que se revuelven en contra de él porque su vida es como un bocadillo en un water y tienen categoría como para hartarse de ellos. Amargados los hay en todas partes y estamos de acuerdo en que gozan de circunstancias atenuantes. A fuerza de pasar por la acera en el preciso momento en que una teja cae del tejado, a fuerza de sentarse sobre un hormiguero, de ser el sexto en la cola de un autobús cuando no hay más que 5 plazas, a fuerza de recibir órdenes de su jefe, de su ayudante, de su mujer y del recaudador, acaba uno por acordarse de... Y todos aquellos que pescan una buena viruela, que reciben cartas firmadas por un amigo que le quiere bien, que resbalan al pisar una piel de plátano, que pierden el tren por un minuto o el gordo de la lotería por un número, le echan las culpas al Todopoderoso. Se dan por aludidos los pobres, y si se revuelven contra aquel que está en lo alto es porque sabe que si se revolvieran contra estos de aquí abajo, al primer gesto ya habrían recibido un buen tortazo. Es la vida. Bueno, hasta aquí Frederick Dard. Les recomiendo para pasar un rato entretenido algunas de las novelitas de San Antonio. Como dije antes, no son gran literatura, pero son muy divertidas. Balazos a gogó, Estar muerto no saberlo, Botada Berulié, Azul color de muerte. Seguramente no van a conseguir ediciones nuevas, pero en alguna buena librería de usados pueden conseguir las viejas ediciones como la que editó en español Bruguera. Uno de los autores que más me gusta de la época clásica de la novela negra francesa es Léo Malet. Más allá de su obra, tuvo una vida muy interesante. Nació en 1909 en Montpellier y no tuvo una gran educación formal. Cuando tenía apenas 3 años, su padre, su madre y su hermano fallecieron de tuberculosis. Malet fue a vivir con su abuelo, que trabajaba de tonelero y que fue el que le inculcó el amor por la lectura. En 1925, con 16 años, llegó a París con el sueño de ser cantante. Por falta de dinero se aloja en un centro vegetariano anarquista en Tolbiac y allí comienza a acudir a conferencias de un poeta André Colomer, que gracias a ellas adquiere la ideología anarquista. Esta experiencia después se la traslada a su personaje, Néstor Burma, que es el protagonista de sus novelas. Con esos 16 años, Malet comienza a cantar en el cabaret La Vache Enragée de Montmartre, pero eso no le alcanzaba para sobrevivir y entonces debe ejercer los más variados oficios: picapedrero, obrero en una fábrica, repartidor de periódicos, telefonista, extra en el cine, embalador de libros o periodista de publicaciones anarquistas. En la década del 30 conoció a los surrealistas y fue amigo muy cercano de André Breton, René Magritte, Yves Tanguy, Salvador Dalí, que inclusive llegará a ilustrar uno de sus libros.
En ese momento Malet era poeta y en 1936 publicó su primer libro de poemas. En 1940 lo encarcelan por sus ideas políticas, pero al poco tiempo los guardias lo liberaron porque estaban cerca las tropas alemanas que invadían Francia. Vuelve a París a pie y en el camino lo apresan los alemanes, que lo toman por un desertor. Lo envían a un campo de prisioneros, el Stalag XB, entre Bremen y Hamburgo. Gracias al diagnóstico falso de un médico que admiraba a los surrealistas, es liberado en 1941 y entonces vuelve a París. En esa época, como trabajo, comienza a escribir la serie del periodista, la serie de novelas del periodista Johnny Metal. Metal era un anagrama de Malet y la firma con el seudónimo Frank Harding. En esos tiempos formaba parte de una organización semiclandestina, Le Mena Plume, que trata de mantener el espíritu del surrealismo durante la ocupación. Una aclaración: firmaba como Frank Harding porque en esos años, durante la ocupación alemana, no se podían traducir novelas norteamericanas, entonces inventaban en la Francia ocupada sus propios escritores norteamericanos, porque el escritor norteamericano sonaba a escritor de policiales. En el año 1943, todavía con Francia ocupada, crea a Néstor Burma, su personaje, en la novela Calle de la Estación 120. Esa es la primera novela que firma con su nombre. Después de escribir varias novelas protagonizadas por Burma, se le ocurre un plan. Decide que debería protagonizar 20 novelas, situando la acción de cada una de ellas en un distrito de París. Le pone de nombre a la serie Los Nuevos Misterios de París, pero llega a escribir 15, no 20 novelas, porque según algunos las transformaciones inmobiliarias a las que estaba sometida la ciudad hicieron que Malet terminara detestándola. Otras versiones dicen que pensaba que los distritos séptimo, 11º, 18º, 19º y 20º, en ninguno de ellos era posible que sucediera ninguna aventura. Leo Malet falleció en 1996. El adolescente tomó el metro en la Plaza de Italia. Fue hasta la calle del Croissant, el barrio de los periódicos, para comprar unas decenas de ejemplares de los diarios de la tarde y regresó al distrito 13 para venderlos en las inmediaciones del centro vegetariano. A las 8 contó su escasa recaudación, hizo un paquete con los ejemplares no vendidos, los metió debajo de su cama y sobre sus cansadas piernas se dirigió a la sede de los sindicatos del Boulevard Auguste Blanqui, donde el Club de los Insurrectos iba a debatir contradictoriamente acerca de la grave cuestión de ¿quién es el culpable? ¿La sociedad o el bandido? Allí se encontró con Albert Lenanté, que iba acompañado por otros 2 correligionarios con los que había simpatizado en mayor medida desde que frecuentaba los círculos anarquistas parisinos. Uno de ellos, de 20 años de edad, era prófugo y en cualquier momento podía ser arrestado y entregado a las autoridades militares. Por ello no se le conocía más que por el discreto nombre de Jean. El otro, un poco mayor, se llamaba Camille Bernice. Eran bien educados y reservados. Nunca se metían en asuntos de los demás.
y los demás tampoco se metían en los suyos. Tenían un semblante decidido y voluntario, y a veces en sus ojos refulgía una chispa de fanatismo. Jean y Bernice no se alojaban en el centro vegetariano, pero después de la sesión del Club de los Insurrectos, allí fueron con Lenanté y el adolescente. Hasta altas horas de la noche, sentados en la cama, al son del lúgubre viento de diciembre que azotaba los cristales del ventanal y a la luz de una pequeña lámpara de petróleo cuya llama temerosa no podía perturbar el sueño de sus camaradas dormidos, los cuatro discutieron las ventajas e inconvenientes del ilegalismo. Como decía recién, el protagonista de la serie de novelas de Leo Malet situadas en los barrios parisinos es Néstor Burma. Burma es un detective privado que dirige una agencia que se llama Fiat Lux. En las novelas lo acompaña su secretaria, que luego también se transforma en agente, Hélène Chatelain. Burma es un detective clásico, duro, inteligente y tiene un conocimiento profundo del mundo en que vive. Cuando uno lee una buena novela se da cuenta de que nunca es solamente una trama bien construida. Siempre tiene que haber algo más, una vuelta de tuerca sobre el género, o una mirada interesante del autor sobre la vida y el mundo, o la profundidad de sus personajes, o la originalidad en que encara la historia, algo que le da un plus que la hace única como obra de arte. Lo que enriquece y hace interesantes las novelas de Malet, más allá de la excelente construcción de la trama, es la condición de alter ego que tiene Burma respecto del autor. Si bien podría pensarse que muchas veces los personajes de las novelas son el otro yo del escritor, el personaje de Burma tiene una historia que repite literalmente la biografía del escritor. En una de las novelas, por ejemplo, la que acabamos de leer, Niebla sobre el puente Tolbiac, afloran datos de la juventud de Burma, que vive en el mismo centro vegetariano donde vivió el autor y participa del mismo grupo anarquista, ejerce el mismo oficio de vendedores de diarios y hasta padece el mismo hambre. Otra de las novelas de Burma, Niebla sobre el puente del Tolbiac, quería contarles algo más. En la novela, uno de los anarquistas de su juventud resurge a mediados de la década del 50 solicitando la ayuda de su excompañero. El reencuentro lo pone frente a frente a quienes creían con sinceridad en esos ideales y quienes lo traicionaron. De alguna manera, Burma, Malet revisita su propia historia a través de Burma y revisa su militancia, sus ideales, que aparentemente el escritor conserva, pero encuentra que muchos perdieron. En la primera novela de la serie, 120 calles de la estación, empieza con Burma prisionero de un campo de concentración alemán. Anunciar y hacer pasar a la gente era una función que Baptiste Cormier le iba como un guante, ya que además de su característico nombre de pila, tenía una innegable pinta de criado. No obstante, desde su última plaza había perdido un tanto las maneras, y de momento, apoyado en el quicio de la puerta y con la mirada perdida en el techo, se hurgaba melancólicamente un diente con una cerilla. Interrumpió de pronto su tarea de limpieza. ¡Achtung!, chilló al tiempo que se ponía firme. 120 calles de la estación, la novela que leímos un fragmento recién, fue publicada por primera vez en 1942, cuando la mitad de Francia
estaba ocupada por la Alemania nazi, la otra mitad gobernada por el régimen colaboracionista que tenía sede en la ciudad de Vichy, dirigido por el mariscal Philippe Pétain. La realidad opresiva de la ocupación está presente en su novela, que transcurre en los dos sectores, aunque prácticamente algo curioso es que fuera del campo de concentración no menciona la presencia de los alemanes en la Francia ocupada. Supongo que sería un tema de la censura de la época. Otra novela muy buena de Malet es Ratas de Montsouris, y allí Bourma se ve involucrado en una historia junto a un hombre que fue prisionero junto a él en un campo de concentración hace 15 años. De las 15 novelas de Malet sobre Burma, por lo que yo sé, 5 fueron traducidas al castellano. Yo hasta el momento conseguí 4. 2 me parecieron excelentes. Ratas de Montsouris y Niebla sobre el puente del Tolbiac me parecen novelas imperdibles. Hay una que me gustó mucho, que fue 120, Boulevard de la Estación. Y la otra que leí, Boulevard del Esqueleto, la verdad es que no me terminó de gustar. Me falta conseguir todavía Me has visto de cadáver. Cuando la leo les cuento. Si alguno la leyó, por favor, háganme un comentario en la página de Facebook del programa, que la pueden encontrar fácil, se llama también El dulce veneno de la novela negra. Pero vamos, por favor, Milton Cardoso, con otro tema musical. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand, qui est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça. Oh, la salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un branquière passe un mec tout blanc, porté par 2 masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie « Au suivant !» Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes 2 plus belles dents, celles que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit, il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bannettes. Oh maman. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier.
Entre voisins, faut s'entraider. Oh. Et moi je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais dire à ma pépi? Alors maintenant me lève, je me... Era el blues del dentista, con letra de Boris Vian, interpretada por Henri Salvador, un precursor del blues en Francia. Boris Vian fue una de las personalidades más destacadas del mundo cultural francés de la posguerra. El tipo fue novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista, traductor. Vian había nacido en 1920 en las afueras de París. Era hijo de un matrimonio de clase media de aficionados al arte. Durante su juventud fue un buen estudiante, pero sus pasiones eran el jazz, tocaba la trompeta y las fiestas. En la posguerra se transforma en uno de los protagonistas de la bohemia intelectual francesa del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés y se vincula con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y todo el mundillo cultural de la época. Las novelas de Vian tienen una óptica poética y una estética vanguardista, un manejo del lenguaje muy original, con un uso muy original de los neologismos. Entre sus novelas se destacan El otoño en Pekín, La espuma de los días, La hierba roja, El arrancacorazones. Pero Vian era además músico, compuso una ópera, numerosas canciones, era trompetista. Una de sus canciones se llamaba El desertor y por ella fue perseguido porque era una canción antibélica en la época en que Francia estableció el terrorismo de Estado colonial en Argelia. Boris Vian trabajó también como traductor de policiales norteamericanos al francés y particularmente tradujo autores de novela negra. En 1946, Vian aparece como traductor de una novela del escritor norteamericano Vernon Sullivan. En el prólogo, Vian describe al autor. Se consideraba más negro que blanco pese a haber cruzado la frontera. Como se sabe, varios millares de negros, considerados como tales por la ley, desaparecen todos los años en las listas de empadronamiento y se pasan al otro bando. Su preferencia por los negros le inspiraba a Sullivan una especie de desprecio por los buenos negros, por aquellos a los que los blancos en las novelas les daban palmaditas cariñosas en la espalda. Opinaba que era posible imaginar e incluso encontrar en la vida real a negros tan duros como los blancos. Es lo que por su parte había intentado demostrar en esta breve novela. O sea que Sullivan, el autor, era un mulato con aspecto de blanco. La denuncia de racismo, lo violento de su trama, así como su franqueza sexual le había impedido ser publicado en los Estados Unidos, por lo que esta traducción francesa era su primera edición. La novela cuenta la historia de Lee Anderson, un joven negro pero con apariencia de blanco. Su hermano fue asesinado por un blanco porque se enteró que estaba saliendo con su hija, y otro de sus hermanos también fue apaleado por parte de racistas blancos. Lee planea vengarse de toda la familia blanca por el sufrimiento que ha causado a los propios. Su vendetta es planeada fría y meticulosamente. Será particularmente cruel y la ejercerá sobre dos mujeres jóvenes seleccionadas como representantes de la sociedad blanca. El libro de Sullivan al principio no tiene gran repercusión, pero su contenido violento y sus explícitas escenas sexuales desataron el escándalo. La novela fue censurada
el editor y Bian como traductor fueron sometidos a un proceso judicial donde el autor decidió no tener abogado porque argumentaba que los letrados no saben mentir lo suficientemente bien. Finalmente, el escritor tuvo que reconocer su autoría y fue condenado a pagar una importante multa. El efecto de la sentencia fue explosivo. Las ventas se multiplicaron y la novela, que llevaba por título Escupiré sobre vuestras tumbas, se convirtió en un éxito. Hasta aquel momento no había pensado en las complicaciones que me iba a acarrear la idea de cargarme a las dos tías esas. En el momento en que pensé en ellas me entraron ganas de abandonar mi proyecto y renunciar a todo y seguir vendiendo libros como si nada. Pero tenía que hacerlo por el chico y también por Tom y también por mí mismo. Conocí a tipos que estaban más o menos en mi caso y que olvidaban la sangre que corría por sus venas, se ponían del lado de los blancos en todo momento y no dudaban en golpear a los negros cuando se presentaba la ocasión. A esto me los habría cargado con un cierto placer, pero había que hacer las cosas poco a poco. Primero, las Asquith. Para suprimir a otra gente había tenido 36 ocasiones, los de la banda, por ejemplo, Judy, Jicky, Bill y Betty, pero no tenían ningún interés. No eran lo bastante representativos. Los Asquith iban a ser mi ensayo general, y luego pensaba que podría regalármelas para cargarme a un tipo importante cualquiera. No un senador, pero algo por el estilo. Pero primero tenía que pensar un poco en la manera de huir una vez muertas esas dos hembras. Después de Escupiré sobre vuestras tumbas, que acabo de leer un fragmento, y siempre con el seudónimo de Vernon Sullivan, Boris Vian escribió 3 novelas policiales más y todas son muy buenas. En su segunda novela, publicada en 1947, se llama Todos los muertos tienen la misma piel. Y en ella se cuenta la historia de Dan, un mestizo que se hace pasar por blanco y ha logrado tener una vida exitosa. Todo va muy bien hasta que un día lo va a buscar a su trabajo un hombre que dice ser su hermano, un negro, y amenaza con desvelar sus verdaderas raíces. Ante esta situación, Dan decide asesinarlo y se desata un verdadero infierno. Después de esta, Vian escribe Que se mueran los feos, de 1948. El protagonista es Rock Bailer, un chico de 19 años muy fachero y muy bonito que ha prometido permanecer virgen hasta los 20, pese a los ataques sexuales que recibe de todas las mujeres que se cruzan en su camino. La trama de Que se mueran los feos vira hacia la ciencia ficción, experimentos genéticos, grupos mafiosos. Es muy divertida, vale también la pena leerla. Me desperté en una habitación muy normal. Supuse que todavía era de noche porque las cortinas estaban echadas y la luz encendida. Miré la hora. Cuando fumé aquel cigarrillo debía ser cerca de la 1:30. Lo recordaba todo muy bien, salvo el rato entre el cigarrillo y mi llegada a esta cama en la que estaba echado completamente desnudo. Me volví y busqué mi ropa, sábanas, algo. No es nada agradable encontrarse en cueros en una habitación que no se conoce. Bueno, la novela sigue describiendo la situación, el personaje está encerrado, hay una falsa ventana, la puerta está totalmente cerrada. Decide no preocuparse. Me eché sobre la cama y reflexioné un poco. No mucho tiempo, me aburre reflexionar. Todavía me sentía incómodo por estar desnudo, pero total no podía hacer nada y con el tiempo uno se acostumbra. Dicen que algunos tipos viven así toda su vida. En África o en Australia, creo. Que les aproveche. Yo no me veía bailando la samba con Sunday Love con aquel atuendo. Sí, a la porra aquella tranquilidad. La puerta se abrió y luego se cerró.
y entre las dos operaciones hubo una ligera modificación en mi estado de ánimo, porque ahora en la habitación había una mujer con el mismo atuendo que yo. Satanás, amigo, qué cacho de mujer. Me apresuré a rezar una plegaria porque si yo le hacía a ella el mismo efecto que ella a mí, mis buenos propósitos se irían al garete. Bueno, la última de las novelas de Sullivan es Con las mujeres no hay manera. Bian tiene una última anécdota, que vendió los derechos de su novela Escupiré sobre vuestras tumbas para una adaptación cinematográfica, y aunque inicialmente estuvo encargado del guión, tras diversas peleas con la productora, el director y el guionista, quedó fuera del proyecto. De todas maneras, el 23 de junio de 1959, asistió de incógnito al preestreno de la película a la que no había sido invitado, donde falleció de un ataque cardíaco que sufrió durante la proyección. Tenía 39 años y siempre había dicho que no llegaría a los 40. Bueno, llegamos así al final de este programa. Nos despedimos. Le agradezco a Milton Cardoso, que estuvo en la operación técnica. Nos vamos con unas notas de música francesa, Stéphane Grappelli y Michel Petrucciani. Nos vemos en la próxima.